revelado, la oración inesperada de una limpiadora transformó la vida de un millonario en 30 días. María se despertó una vez más antes de que el sol asomara su luz en la Ciudad de México. Un día más. Con 35 años, su vida había sido un ciclo, una repetición desgastante de labores. Como limpiadora de casas, su rutina consistía en rodar escobas y fregar pisos, dejando su energía en cada hogar ajeno, mientras su propio hogar anhelaba más. A menudo se preguntaba si sus esfuerzos eran suficientes, si su familia, su esposo y sus 2 hijos, serían capaces de entender el sacrificio diario que hacía por ellos. Cada mañana, María comenzaba su día con una oración, sin embargo, pronto las palabras fuerza y esperanza se convirtieron en ecos lejanos. Entrar a la mansión del millonario Javier significaba un respiro, aunque solo fuera por unas horas. Mientras barría las baldosas de mármol brillante, miraba los retratos en las paredes, hombres y mujeres sonriendo con una felicidad que le resultaba ajena. Ella pasaba de un objeto a otro, dejando todo impecable, pero en su mente la angustia crecía. ¿Cuántas oraciones más podía decir? ¿Hasta cuándo seguiría sintiéndose atrapada en estas circunstancias? La presión del sistema, de los prejuicios, la limitaba. Era débil, vulnerable, y aunque sabía que debía mantener la fe, cada día que pasaba esa fe se esfumaba. Javier, un hombre con una vida aparentemente perfecta, llevaba su propia carga, una soledad profunda que ocultaba detrás de puertas doradas. Una tarde, mientras María limpiaba, él se acercó. Miró más allá de ella, como si la viera a través de un cristal. Con un tono melancólico, mencionó que la vida se siente vacía sin amor ni conexión. Su simple confesión resonó en María, el reflejo de su propia lucha en un hombre que parecía tenerlo todo. Sin embargo, lo que él no sabía era que su miseria no solo se encontraba en un entorno físico de opulencia. Así, la idea de un cambio, aunque sea pequeño, comenzó a gestarse en su corazón. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Esa misma noche, mientras las sombras cubrían su hogar, María hizo una oración por Javier. Deseó que al hombre con el dinero le llegara el amor que parecía haber perdido. Sin embargo, al regresar a su vecindario, la desaprobación de los vecinos la desconcertaba, sus susurros se sentían como cuchillas. ¿Cómo puede trabajar para un rico?, murmuraban entre sí. Sus palabras la hacían dudar de su mirador, de su valor. Pero en su interior, la fortaleza de su familia brillaba con más fuerza, recordándole que el verdadero éxito no era tener, sino amar. Mientras tanto, algo empezaba a gestarse en la vida de Javier, quien sintió una necesidad imperiosa de redescubrirse. Atrapado en su mundo, si solo pudiera abrirse a lo que realmente importa. El camino de sus vidas se cruzaría pronto, llevándolos a ambos a un destino inimaginable. Pero en este momento, la angustia de María crecía, su conciencia la empujaba a preguntarse, ¿podrá zafarse de las cadenas invisibles que la mantienen prisionera? ¿Encontrará en su fragor un nuevo sentido de valor? La respuesta parecía estar más allá de su alcance, dejando en el aire una tensión palpable. La historia apenas comienza. María se despertó con un ligero destello de determinación en su interior. La rutina de barrer y fregar había comenzado a sentirse como una metáfora de su vida, moviéndose sin cesar, pero sin realmente avanzar. Sin embargo, algo en su encuentro con Javier la había removido. No podía permitir que sus sueños se desvanecieran bajo los ecos de las críticas del vecindario. Aquella mañana, resolvió que no solo limpiaría casas, sino que comenzaría a limpiar los miedos que la habían mantenido cautiva. Mientras se preparaba para el trabajo, notó la mirada de su hijo mayor, que la observaba con curiosidad. «Mamá, ¿por qué siempre trabajas para otros? ¿Por qué no puedes tener tu propia casa?» La pregunta lo caló hondo. Se dio cuenta de que su hijo la veía como un modelo a seguir, alguien que podía abrirse camino en el mundo,
y eso la hizo cuestionar todo. Durante su jornada, cada paso la llenaba de un nuevo propósito. Al llegar a la mansión de Javier, conocida por su impoluto mármol que relucía como espejo, la angustia por su situación comenzó a transformarse en una especie de desafío. Reflexionaba sobre cómo había permanecido como espectadora en su propia vida, temiendo dar el salto a algo más significativo. Mientras limpiaba, decidió que ese día iba a hablar con Javier de manera más directa, a no solo ser la ayudante en su hogar, sino alguien que podría aportar una nueva perspectiva a su propio desencanto. Así, al finalizar la limpieza y mientras Javier le ofrecía un café, ella reunió el valor necesario. Se sintió vulnerable pero empoderada. ¿Has pensado alguna vez en cambiar tu vida, Javier? A veces, el cambio comienza con una conversación, con abrirse a nuevas posibilidades. La frase salió de sus labios como una revelación, como si su esencia misma se hubiera manifestado. Javier, sorprendido, mantuvo la mirada fija en ella. Nunca había pensado que un simple trabajador podría tener una perspectiva tan clara. A veces me siento como un prisionero en mi propia casa, ahogado por mi vida de lujos. Ante su respuesta, María sintió que su propia batalla no era en vano. Era un recordatorio de que los retos individuales podían resonar en los corazones de otros. Al regresar a casa, su mente estaba repleta de preguntas y nuevas posibilidades. María no estaba lista para ser solamente limpiadora, deseaba convertirse en algo más, en una agente de cambio, primero en su propia vida y luego en la de otros. Comenzó a trazar un plan, visualizando lo que quería, una pequeña empresa de limpieza que no solo proporcionara empleo, sino que también capacitara a otros como ella, que se sintieran atrapados en la rutina. Sin embargo, la sombra de la desaprobación continuó acechándola. Al día siguiente, mientras recorría el mercado, escuchó a varias vecinas murmurar sobre su reciente cercanía a Javier. ¿Se cree mejor porque trabaja para uno de ellos? Susurros que solo alimentaban sus inseguridades. María se sintió herida, pero en lugar de rendirse, la crítica se transformó en una chispa. A partir de ese momento, cada palabra en su contra se convirtió en un recordatorio de su meta. Era el momento de demostrar que el valor no se mide por la opinión de los demás, sino por la fuerza de la visión propia. Al final del día, mirando el reflejo en el pulido mármol de la mansión de Javier, se preguntó si podía unir su futuro al de él. Si su dolor podía ser el inicio de algo mucho más grande, tal vez ella también podría ayudarlo a descubrir su camino. La idea vibraba en su interior como un segundo aliento, un nuevo giro estaba por venir. A medida que la vida de ambos se entrelazaba, su destino se tornaba incierto y emocionante. María se sentía lista, pero sabía que el siguiente paso requeriría que enfrentara sus temores más profundos. ¿Podría arriesgarse a cambiar no solo su vida, sino también la de Javier? La inquietud la mantenía despierta por las noches, sosteniendo un hilo de esperanza. A veces, los mayores cambios provienen de decisiones valientes y, sobre todo, de la búsqueda de amor y conexión. La historia apenas comenzaba a tomar forma, y la tensión crecía. María se despertó con un objetivo claro, dar el primer paso hacia la vida que siempre había imaginado. En su mente, la idea de una empresa de limpieza que capacitara a otros la deslumbraba, pero necesitaba un plan sólido para convertir ese sueño en realidad. Mientras se preparaba para el día, sentía como si cada pequeño gesto, atarse los zapatos, tomar el café, fuera un símbolo del cambio que estaba a punto de iniciar. Hoy en el trabajo, había algo diferente en su actitud. Se movía con la convicción de que no solo estaba allí para limpiar, sino para construir su futuro con cada movimiento. Mientras pasaba el trapo sobre los muebles de la mansión de Javier, sus pensamientos giraban en torno a la estructura de su empresa potencial. Visualizó no solo ofrecer servicios, sino también ofrecer talleres de habilidades empresariales para personas como ella, que habían sentido la presión de ser invisibles en una sociedad que valoraba más los títulos que la tenacidad. Al finalizar la jornada, el fragor del éxito resonaba en su mente como un eco constante. Durante la pausa del café, vio a Javier. Se encontraba en la terraza contemplando el horizonte, casi perdido en sus pensamientos. Se reunió con él, sintiendo que cada palabra podría ser un ladrillo en su futuro. Hoy tuve una idea, Javier, comenzó, no solo se trata de limpiar, se trata de empoderar a quienes sienten que no tienen salida.
Javier la miró con atención. ¿A qué te refieres? La seriedad en su voz hizo que las palabras fluyeran con mayor claridad. María explicó su visión, la creación de una empresa que no solo diera empleo, sino que también ofreciera capacitación y desarrollo profesional. Quería un espacio donde otros pudieran también liberarse de sus cadenas autoimpuestas. Cuanto más hablaba, más sentía que cada letra y cada frase tenían un propósito. Javier, sorprendido, respondió, «Eso es audaz, María. Necesitamos personas que piensen fuera de la caja y busquen el cambio con determinación». Pero, ¿cómo planeas llevarlo a cabo? La pregunta le hizo sentir un escalofrío en la espalda. La convicción que había sentido momentos antes se envolvió en dudas y miedos. ¿Cómo podría hacerlo sin capital? ¿Qué habilidades necesitaba adquirir para liderar tal empresa? Un nudo se formó en su estómago, pero decidió no dejarse llevar por la inseguridad. Estoy dispuesta a aprender, a trabajar por ello. Puedo usar mis ahorros, y tengo contactos en el ámbito que puedo explorar. La determinación en su voz resonó como un llamado a la acción. Si realmente estás decidida, puedo ayudarte a conectarte con personas en mi red, dijo Javier, su tono ahora apoyador. Conozco a varios que podrían invertir en tu idea, necesitan personas apasionadas y con visión. María sintió cómo la conversación abría puertas que antes consideraba cerradas. La idea de capacitación se transformó en un potencial irresistible, sin embargo, sabía que el verdadero desafío era enfrentar el miedo al fracaso. Pero, ¿y si no funciona? ¿Y si me quedo atrapada en las mismas limitaciones? Javier la miró a los ojos, la vida es un riesgo, María. A veces, lo que más tememos se convierte en nuestra mayor oportunidad. Estás en un punto decisivo, la elección es tuya. Al regresar a casa, el peso de su conversación la seguía. Ya no solo soñaba, ahora podía ver el camino que necesitaba tomar. Las palabras de Javier resonaban en su interior. Era el momento de investigar, de aprender sobre el gobierno y los trámites necesarios para formar una pequeña empresa. Pero la presión de las críticas la tenía ansiosa. Cada murmullo en el mercado se convertía en un recordatorio de sus inseguridades. En el fondo, luchaba con la idea de que su éxito podía hacer que algunas personas se sintieran menospreciadas. Sin embargo, la convicción de que podría cambiar vidas, empezando por la suya, la llenó de energía. Esa noche, María decidió que no solo se formaría buscando conocimientos, sino que también esquematizaría un plan. Las ideas comenzaban a fluir y, con ellas, una sensación de control que nunca había experimentado. Mientras escribía fervientemente en su cuaderno, se dio cuenta de que había algo más en juego, su voluntad de cambiar no solo su vida, sino la de aquellos que la rodeaban. La determinación se convirtió en un faro en medio de sus tormentas internas. Si quería que otros creyeran en su visión, también debía creer en sí misma. Eres capaz, pensó, solo tienes que dar el primer paso. Esa noche, mientras el silencio llenaba la sala, se preguntó qué más podría hacer para prepararse. ¿Debería hablar con sus vecinas sobre su proyecto? O, por el contrario, ¿sería mejor mantenerlo en secreto hasta que tuviera algo más sólido que mostrar? La inquietud de abrirse la mantenía alerta. Mientras el sol se ocultaba, una idea osada brotó en su mente. Tal vez era hora de hacer visible su sueño, sin importar el costo. María sabía que estaba acercándose al momento crucial donde todo se definiría. Había llegado el instante de enfrentar el qué dirán, pero también el qué hacer. Con el nuevo amanecer a la vista, sentía que había prendido una chispa en su interior que no podía ignorar. ¿Podría conseguir la valentía necesaria para transformar su sueño en una realidad reconocible? La siguiente decisión podría cambiar el rumbo de toda su vida. María despertó con un renovado sentido de propósito que la empujaba a levantarse de la cama sin apenas pensarlo. La visión de su empresa estaba frescamente plantada en su mente, y la soñadora que una vez fue se transformaba lentamente en una mujer decidida. Sintió que cada momento contaba, y ninguna hora debía desperdiciarse. Decidió que el día de hoy no sería uno más. Era el momento de investigar, de aprender lo que necesitaba y de comenzar a darle forma a su idea. Mientras se preparaba, se detuvo a mirar su reflejo en el espejo.
Las ojeras que una vez la delataban por las noches sin dormir se transformaban en señales de esfuerzo y dedicación. Tienes que hacer esto, María, se dijo a sí misma, recordando sus deseos de empoderar a otros como ella. Saliendo de casa, no llevaba solo una mochila, llevaba la carga de sus inquietudes, pero también la emoción de lo nuevo. En el trabajo, el ambiente habitual no parecía afectarla. Cada superficie que limpiaba, cada habitación que dejaba reluciente, se transformaba en un recordatorio de que estaba más cerca de su sueño. Pero su mente siempre regresaba a la conversación con Javier. La oportunidad que le presentó fue como un hilo dorado que se entrelazaba con sus aspiraciones, y no podía dejarlo pasar. Después de completar sus tareas, decidió hablar con algunas de sus compañeras. Necesitaba saber qué pensarían de su idea. Reunió valor y, mientras tomaban un breve descanso en su pequeño escondite del trabajo, se dirigió a ellas. Estoy pensando en emprender un proyecto sobre nuestro trabajo, donde podamos capacitarnos y encontrar formas de crecer. ¿Qué opinan? Las risas y comentarios internos que solían acompañar sus conversaciones se desvanecieron. Un silencio pesado llenó el espacio. Una de las mujeres, Lucía, finalmente rompió el hielo. Suena interesante, María. Pero, ¿qué sabes tú de negocios? No tienes formación en ello. El comentario la hirió más de lo que esperaba. Pero en lugar de desanimarse, su decisión se reforzó. Aún no sé. Pero estoy dispuesta a aprender. Esto es importante para mí, y podría serlo para muchas más. Ese día, María entendió que la duda de las demás era reflejo de sus propios miedos. Se dio cuenta de que la inseguridad no vendría solo de sí misma, sino que el entorno también podría proyectar sus inquietudes. Sin embargo, las palabras de Javier retumbaban en su mente, el riesgo y la oportunidad eran caras de la misma moneda. Se preguntó nuevamente si estaba lista para aceptar esas opiniones y seguir adelante a pesar de ellas. A la semana siguiente, con una lista de cursos en línea y talleres de emprendimiento frente a ella, empezó a sumergirse en el aprendizaje. Cada email que enviaba a universidades o centros de capacitación era un paso firme hacia adelante. Su corazón latía con fuerza cada vez que recibía una respuesta afirmativa. Esa validación le dio la fuerza para enfrentar la adversidad que creía que podría venir, no solo de su entorno, sino de su propia inseguridad. Solo se avanza si se actúa, pensaba mientras, paralelamente, se enfocaba en su trabajo diario. Un fin de semana, decidió asistir a una feria de emprendedores. Era una oportunidad inigualable para conocer historias de quienes ya habían recorrido ese camino. Al llegar, el bullicio la abrumó, emprendedores hablando con pasión, gente intercambiando ideas que resonaban con su propio sueño. Se sintió inspirada, pero también diminuta entre tantas voces y caras conocidas. Mientras escuchaba, su mente comenzó a barrer las opciones. ¿Podría ser ella una de esas personas compartiendo su historia un día? Mientras caminaba por los pasillos, una charla la hizo detenerse en seco. Un joven hablaba de emprendimiento social, explicando cómo su proyecto ayudó a comunidades a levantarse. Las palabras de ese desconocido reverberaban en ella, un emprendimiento sin corazón no tiene futuro. En su interior, algo se activó. Necesitaba compartir su idea, no solo por él, sino por sí misma. Al final de la feria, María decidió hacer un pequeño paso más. Se acercó al joven, agradecida y alentada por lo que había escuchado. Me gustaría hablar más sobre tu experiencia y qué me recomendarías para comenzar, le dijo. El chico sonrió. Claro, ¿por qué no nos reunimos para intercambiar ideas? Quizás encuentres a alguien que se interese en tu proyecto. A medida que se despedía, la sensación de posibilidad inundó a María. Ya no se sentía como la limpiadora invisible. Esa reunión podría ser el punto de inflexión que necesitaba. Caminó hacia casa con la certeza de que el compromiso personal y la voluntad de tomar riesgos construirían su camino. Sin embargo, al llegar, encontró una carta esperando por ella en la mesa. El remitente era Javier. Su corazón latía con fuerza cuando la abrió, ansiosa por conocer el contenido. Por un momento, pensó que podría ser una nota de ánimo, pero la realidad era más compleja. María, hay algo que debemos discutir, decía. Un escalofrío le recorrió la espalda.
¿Qué sería lo tan urgente que necesitaba hablar? La inquietud comenzó a crecer mientras la duda se apoderaba de su mente. ¿Sería esto un avance o un retroceso en su camino hacia el emprendimiento? María respiró hondo. La carta de Javier parecía un presagio, una bifurcación inminente en su vida. Se sentó en la mesa de la cocina, aún cubierta de migas de su desayuno, y sopesó lo que cabía en esa breve comunicación. La inseguridad se agitaba en su pecho. Javier no era solo un colega, había sido su mentor, alguien que iluminó su camino en sus días más oscuros. Llevaba un tiempo notando su crecimiento y la evolución de su determinación, pero esta vez podía ser diferente. Era el momento de definir una dirección. Las palabras escritas por Javier resplandecían en su mente: debemos discutir. Esa frase parecía estar cargada de más peso del que podía imaginar. ¿Era una crítica a su propuesta? ¿O tal vez un consejo que podría revertir su camino hacia el emprendimiento? Sin poder evitarlo, su mente se dedicó a imaginar posibles escenarios. Podría compartir sus ideas y alentar a Javier a respaldarla. Pero, ¿y si él no creía en su proyecto? El siguiente día en el trabajo, la caja de su mente se vertía hacia el compromiso de su futuro. Mientras realizaba sus tareas rutinarias, las palabras del joven en la feria resonaban: un emprendimiento sin corazón no tiene futuro. En ese mundo de limpieza y desinfección, María se dio cuenta de que el corazón también tenía cabida en la formulación de una visión. Sus manos, que se ocupaban de limpiar para otros, eran capaces de construir su propia realidad, pero para eso necesitaba empoderarse, no solo a sí misma, sino a otros como Javier. Durante el almuerzo, decidió hablar con Javier, y así, aceleró su camino hacia la verdad. Cuando él se sentó enfrente de ella, María sintió un torrente de valentía fluir por su cuerpo. Javier, me gustaría hablar de mis ideas. Necesito tu perspectiva. He estado investigando sobre emprendimiento y siento que es el momento de dar un paso adelante, expuso con determinación. La reacción de Javier fue desconcertante. María, he estado observando tu evolución y tus esfuerzos son dignos de reconocimiento. Pero este camino no es fácil, y no quiero que te lleves una decepción, respondió él con un tono calculado. Su sinceridad penetró en la coraza de inseguridades que María había estado cultivando. Ella también sabía que el camino del emprendimiento estaba repleto de peligros, pero su impulso creativo estaba ya en marcha. Lo sé, está bien. Pero quiero crear un proyecto que beneficie a quienes están en nuestra posición. Un espacio en el que podamos crecer y aprender, reafirmó ella, buscando la aceptación en sus ojos. Javier la miró fijamente, como si decidiera la dirección de su futuro. Podrías empezar por involucrarte en la planificación. Hay recursos y conexiones que puedo facilitarte. Su corazón dio un vuelco. Esa respuesta era un anuncio de oportunidades, la puerta a la posibilidad de formar una alianza. Sin embargo, algo en su interior la empujaba a ser más audaz. ¿Y si te presento un plan completo en una semana? Necesito saber que estoy en el camino correcto, sugirió. Un reto, no solo para él, sino para ella misma. La presión que sintió no era más que un eco de la responsabilidad que estaba a punto de asumir. Javier asintió, su rostro revelaba una mezcla de admiración y precaución. Creo que tienes lo que se necesita, pero recuerda que deberás defender tu idea frente a otros. El entorno puede ser hostil. ¿Estás lista para eso? Al salir de esa conversación, María se sintió liviana, como si el peso de sus dudas se desvaneciera. La certeza de que el proceso de tener sueños requería acción la mantenía despierta. Comenzó a esbozar su plan, conectando todos los conocimientos que había adquirido hasta ese momento. No obstante, mientras en su mente pululaban ideas y estrategias, el llamado de Javier la había llevado a un nuevo umbral, pero una pregunta persistía allí: ¿estaría realmente lista para enfrentarse a aquellas voces ya no solo del entorno laboral, sino también del mundo empresarial? Esa incertidumbre la llevaría a la confrontación de cuál era el verdadero costo de sus sueños. Los días siguientes se tornaron un constante tira y afloja entre la emoción de la planificación y la ansiedad de no cumplir las expectativas. María comprendía que el verdadero desafío no se limitaría a presentar su idea, sino a sostenerla contra los juicios de quienes aún la dudaban. Mientras daba forma a su presentación, sintió que el tiempo se le escurría.
Las horas se alargaban, pero su enfoque seguía robusto. Sin embargo, la inquietud del mensaje de Javier volvió a aparecer, y la sombra del futuro se cernía sobre ella. ¿Cuál sería el siguiente movimiento? Al momento de finalizar la presentación, el temor por lo que vendría se mezcló con la expectativa de un nuevo amanecer. A medida que apagaba la luz de su oficina temporal, una idea comenzó a surgir en su mente, aún sin la certeza de su futuro, estaba lista para dar el primer paso en su camino. Pero, ¿qué tal si Javier tenía motivos ocultos detrás de su ofrecimiento? Las posibilidades y preguntas comenzaban a acumularse mientras se imaginaba en el escenario, lista para compartir su proyecto con otros. La ansiedad floreció con la misma intensidad que su ambición. Había llegado el momento de enfrentar no solo a su auditorio, sino también a sus propios miedos. A la mañana siguiente, aguardaba que el sol iluminaría esos nuevos horizontes, pero su pensamiento pronto se vio atrapado en la incertidumbre. ¿De veras estaba preparada para todo lo que iba a despacharse? ¿El ecosistema que había soñado sería recíproco? Sin respuestas claras, María se adentraba en lo desconocido, dispuesta a desentrañar lo que su futuro realmente le deparaba. María despertó con la claridad de que su plan necesitaba más que buenas intenciones, requería un enfoque tangible y un argumento sólido. La noche anterior había estado revisando sus notas, pero esta vez notó que no podía seguir diluyéndose en la inseguridad. Su corazón aún latiendo con fuerza, se apercibió de que había estado construyendo castillos en el aire sin cimentar bien la base. Tomó una decisión, debía dejar de ser solo una soñadora y convertirse en una arquitecta de su propio futuro. Sacó una hoja en blanco y delineó los puntos clave de su presentación. El primer paso sería identificar los problemas que su proyecto resolvería. Comenzó a escribir, pensó en los desafíos que enfrentaban aquellos alrededor de ella, falta de oportunidades, carencia de espacios donde pudieran aprender y crecer, y el estigma asociado a sus empleos actuales. Con cada palabra, sus ideas adquirían forma, y por primera vez, vio las conexiones que podrían inspirar a otros. Este sentido de claridad se sentía como un nuevo aire en sus pulmones. Sin embargo, a medida que su plan iba tomando forma, la ansiedad se mezclaba con una nueva emoción, la expectativa. Decidió buscar recursos adicionales, asistió a talleres y conferencias, y contactó expertos en el área del emprendimiento. Cada nueva información le abría puertas y, a su vez, sembraba nuevas preguntas. Era un proceso revelador que la obligaba a cuestionar sus propios límites. Comentarios entusiastas sobre su proyecto empezaron a llegar de los colegas que conocía. Sin embargo, había un eco persistente en su mente que no podía ignorar, los advierte de Javier sobre los ambientes hostiles a los que podía enfrentarse. Mientras hablaba con un grupo de entusiastas emprendedores, se dio cuenta de que no solo estaba compartiendo su idea, sino también revelando su vulnerabilidad. Las miradas de interés mezcladas con indiferencia alimentaban su inseguridad. ¿Estaba realmente preparada para llevar su proyecto al siguiente nivel? Al volver a casa, se sintió abrumada por la duda. Comenzó a replantearse si había cometido un error al ser tan abierta. Como si el aire se disolviera a su alrededor, la incertidumbre la comenzó a consumir. Las voces negativas que había soñado disiparse volvían a aparecer y la instaban a echarse hacia atrás. ¿Era posible que Javier tuviera razón? ¿Qué pasaría si el proyecto fracasaba y ella se quedaba expuesta a las críticas? Esa tarde, navegando entre sus emociones, decidió escribirle a Javier. No solo para pedirle una segunda opinión sobre su idea, sino para expresar las inseguridades que la habían estado ahogando. Quería que él supiera que estaba preparada para recibir orientación, pero que también deseaba su sinceridad por más dura que fuese. A medida que pulsaba las teclas, sintió una liberación, era un paso crucial hacia la autoafirmación, pero cuando hizo clic en enviar, un nuevo temor la invadió. Las palabras de Javier sonaban en su mente, el entorno puede ser hostil. ¿Estaba lista para la posible crítica que podría venir? Se le presentó la imagen de ella misma, frente a una sala llena de personas que acuñaban su futuro laboral. Manifestaciones de apoyo o de desaprobación, podría soportar ambas. Detrás de la pantalla, la ansiedad comenzó a transformarse en algo más profundo, una mezcla de determinación y vulnerabilidad que la instaba a seguir adelante. María se dio cuenta de que el poder de soñar también implicaba estar dispuesta a luchar contra las condiciones adversas.
En el día señalado para presentar su propuesta, el ambiente vibraba con incertidumbre. Visualizó cada una de las miradas que la escrutarían y sintió la necesidad de aferrarse a su objetivo más que nunca. El tiempo pasó rápidamente y el momento se acercaba. Mientras se preparaba frente al espejo, no solo se ajustaba la ropa, también ajustaba su mentalidad. ¿Sería ella lo suficientemente fuerte para enfrentar lo que estaba por venir? Justo antes de salir, notó un mensaje entrante, una nueva invitación, una oportunidad inesperada que podría cambiar todo. Pero, ¿significaría esto un respaldo o un retroceso? Se dio cuenta de que a menudo las decisiones más cruciales llegan envueltas en envíos desconcertantes. Su mente vibraba con la posibilidad de que fuera el primer paso hacia una realidad inesperada. Con el corazón palpitante, se acercó al escenario, el auditorio justo enfrente. Le esperaba el momento de la verdad. ¿Manifiesto de sueños o crónica de fracasos? María aspiró profundo y dio su primer paso, lista para desentrañar su destino. La voz del moderador resonó en el auditorio, y María sintió una mezcla de hormigueo e intensidad. Entrar al escenario era un acto de valentía que nunca había imaginado que podría llevar a cabo. Sus manos, aunque temblorosas, sostenían firmemente los papeles que había revisado una y otra vez. En ese instante, el tiempo se estiró. Era el momento de tomar la decisión, de convertirse en la arquitecta que había anhelado ser. Al iniciar su presentación, la adrenalina bombardeaba su sistema. Los rostros desconocidos la observaban, algunos con curiosidad, otros con un escepticismo que casi podía palparse. En ese escenario, entendió que su vulnerabilidad también era su fortaleza. Mientras explicaba su proyecto, cada palabra que pronunciaba parecía despejar la niebla de la incertidumbre. Había descrito el impacto, no solo sobre su vida, sino sobre la comunidad que la rodeaba. Sin embargo, con la claridad en su discurso, sus inseguridades no se disiparon del todo. Cuando mencionó el concepto de oportunidades abiertas, notó murmullos entre el público. Su mente luchó por enfocar la energía de los comentarios a su favor. Recordó lo que había aprendido en los talleres sobre la importancia de la retroalimentación. No podía permitirse ver la reacción como un ataque, sino como un reto que podría ayudarla a reforzar su argumentación. Terminado el primer segmento, un silencio incómodo llenó el espacio. Sintió que era su momento para dar el siguiente paso y conectar con la audiencia a un nivel más personal. Así, reveló una experiencia de su vida que había sido difícil, pero que había forjado su deseo de cambiar su circunstancia. Escuchar su historia les permitió ver más allá de los números y las estadísticas. La humanidad de su lucha resonaba con los presentes. Al finalizar, una mezcla de aplausos y sentidos murmullos la abrazó. Agachó la cabeza, no podía ignorar el eco de las críticas que aún pululaban en su mente. Había sido un inicio, pero ¿sería suficiente para convencer a quienes habían mostrado indiferencia al principio? Cuando salió del escenario, sintió una extraña satisfacción, aunque la inseguridad persistía. Días después, al revisar su correo, encontró una respuesta de Javier. El mensaje estaba cargado de críticas constructivas, pero también de halagos que la sorprendieron. Javier articuló una observación que resonó en su interior: un gran presentador es aquel que puede recibir preguntas difíciles y transformarlas en oportunidades de crecimiento. Esa frase significaba que su desarrollo en este camino aún continuaba. María decidió responder, dejando claro su aprecio por su sinceridad y su deseo de mejorar. La confrontación con su temor le abrió una nueva vía a la confianza. Se dedicó a analizar las críticas de manera objetiva, convirtiéndolas en herramientas para crecer. Decidió crear un plan a corto plazo que incluyera más ensayos y la búsqueda de mentoría adicional, además de ajustar su presentación según los comentarios recibidos. Sin embargo, a medida que avanzaba, una sombra comenzó a acechar su progreso. A pesar del esfuerzo, sentía que un último obstáculo la desafiaba: la necesidad de abordar sus temores más profundos sobre el fracaso. Las voces que una vez sonaron como ecos de infelicidad se habían transformado en un rugido que la mantenía despierta. La noche anterior a un nuevo evento, donde presentaría una versión renovada de su proyecto, no podía deshacerse del nudo en su estómago. Mientras contemplaba sus propias inseguridades, la luz de su laptop parpadeó, revelando un nuevo mensaje de un contacto inesperado.
He oído sobre tu presentación y me gustaría hablar contigo sobre una oportunidad que podría interesarte. Esto la dejó desconcertada. Una chispa de esperanza iluminó sus pensamientos, pero ¿podía realmente permitir que la posibilidad de este nuevo camino la alejara de sus miedos iniciales? María respiró hondo. Sabía que no solo debía enfrentarse a la sala llena de personas, sino también a los monstruos que había alojado en su mente durante tanto tiempo. ¿Sería capaz de dar el siguiente paso y dejar atrás la sombra del fracaso? La incertidumbre aumentaba mientras se preparaba para un nuevo enfrentamiento, consciente de que la verdadera batalla era consigo misma y el destino que todavía estaba construyendo. María despertó al día siguiente con una mezcla de ansiedad y expectativa. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas de su habitación, pero su mente seguía siendo un torbellino de pensamientos. El mensaje misterioso y la invitación a una oportunidad que no había anticipado ocupaban la mayor parte de su atención. Tenía la impresión de que este era el instante decisivo en su viaje, el momento que podría cambiar el rumbo de su vida. Mientras se preparaba, recordó su último fracaso en el escenario. Esa sensación de incapacidad la había perseguido cada noche, alimentando sus inseguridades. Pero hoy, esa lucha interna se convertía en combustible, una herramienta que podía usar para darle forma a su destino. María había decidido que iba a enfrentar la situación con el mismo enfoque que había desarrollado en sus ensayos, con honestidad, determinación y un deseo genuino de aprender y crecer. Antes de salir de casa, se detuvo frente al espejo. Se observó detenidamente, su reflejo le devolvía la mirada con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. No se trata solo de presentar tu proyecto, se dijo. Se trata de ser auténtica. Sintió una sacudida de confianza al recordar la frase de Javier. Ser capaz de convertir sus debilidades en fortalezas era, al fin y al cabo, la esencia de su crecimiento. El lugar del encuentro era un pequeño café, un espacio acogedor que olía a café recién hecho y pan tostado. Allí, en una mesa lateral, estaba Esperanza, la persona que había enviado el mensaje. Era una mujer de aspecto sencillo, con una sonrisa amable que iluminaba su rostro. María sintió una mezcla de curiosidad y nerviosismo mientras se acercaba. Hola, soy María, dijo, extendiendo la mano. Hola, María. He oído cosas sobre ti. Me gustaría saber más acerca de tu proyecto, respondió Esperanza, mostrando un interés genuino que la sorprendió. La conversación fluyó con naturalidad. María compartió sus ideas, sus experiencias pasadas e incluso sus temores sobre el fracaso. A medida que exponía su visión, el interés en los ojos de Esperanza se intensificaba. María sentía que estaba siendo comprensiva, como si cada palabra que decía encontraba un eco en la historia de vida de la mujer frente a ella. Esperanza escuchó atentamente y, tras una pausa, comenzó a relatar su propio viaje. Habló de su trabajo como limpiadora y de cómo había transformado su vida en un corto periodo, gracias a una serie de decisiones conscientes. Sus palabras resonaban con la fuerza de quien ha conocido la lucha. A medida que Esperanza compartía, María comprendió que detrás de cada rostro hay una historia de superación que puede servir de inspiración. La clave está en saber aprovechar las oportunidades, incluso las más sutiles, dijo Esperanza con firmeza. A veces son las experiencias más humildes las que nos enseñan lecciones valiosas. Las expectativas de María comenzaron a cambiar. En lugar de sentirse intimidada por el momento, ahora lo veía como una ocasión para aprender, como una ventana abierta hacia un nuevo horizonte. Esperanza ofreció conectarla con personas de su red que podrían ayudarla a llevar su proyecto al siguiente nivel. Se sintió como si se abrieran puertas en su mente, como si cada idea nueva que escuchaba de Esperanza era un ladrillo en la construcción de su propia confianza. Al finalizar el encuentro, María sintió que una chispa de posibilidades había encendido su interior. Agradeció a Esperanza por su tiempo y por la claridad que ofreció. Sin embargo, cuando se alejó, otra inquietud la asaltó. ¿Por qué esperé tanto tiempo para actuar? Con el corazón latiendo con fuerza, decidió que debía alimentar esta nueva energía. Se propuso crear un plan de acción tangible que no solo incluyera ensayos, sino también la búsqueda de mentores y conexiones que pudieran elevar su proyecto. Esa noche, mientras revisaba sus notas, se dio cuenta de que a veces, el mayor miedo no reside en el fracaso, sino en la inacción.
María estaba lista para avanzar, para explorar y nutrir sus talentos. Pero a medida que sus sueños parecían más alcanzables, una llamada inesperada interrumpió sus pensamientos. La voz al otro lado del teléfono revelaría un dilema que cambiaría su perspectiva de manera drástica. ¿Estaba realmente lista para enfrentarse a otra verdad incómoda que podría remodelar su destino? María se sentó en el borde de su cama, el teléfono aún en la mano. La voz al otro lado, enérgica y apasionada, rompía la atmósfera de calma que había logrado construir tras su encuentro con Esperanza. El dueño de la voz era un inversor famoso, conocido por su ojo clínico para captar talento escondido, y su propuesta era clara. Quería que María presentara su proyecto en un evento importante que se celebraba en 2 semanas. Sin embargo, había un giro inesperado. El evento estaba diseñado para presentar solo a aquellos que habían experimentado fracasos significativos. Con el corazón acelerado, María se sintió atrapada entre la emoción y la duda. Sentía que esa era la plataforma que necesitaba, pero, por otro lado, el sentido de fracaso que la había acompañado por tanto tiempo brotó de nuevo, como una sombra que insistía en cubrir su luz. No tenía claro si estaba lista para esa ocasión, una en la que tendría que exponer su vulnerabilidad ante un público que podía juzgarla en ese mismo instante. Se levantó y comenzó a pasear por su apartamento. Cada paso era un viaje en su mente. ¿Cómo podía hablar de su proyecto si sentía que aún no estaba lista? Pero la voz del inversor resonaba en sus pensamientos: los fracasos son lecciones, no definiciones. Esa afirmación se repetía como un mantra, y María empezó a cuestionar cómo había evaluado hasta entonces sus propios fracasos. Decidida a buscar respuestas, tomó su cuaderno y comenzó a escribir. Las páginas se llenaron de reflexiones sobre su trayectoria. Escribió sobre la actuación fallida que había marcado su reciente experiencia y cómo cada pequeño tropiezo había aportado algo significativo a su desarrollo. Se dio cuenta de que su último fracaso no era un signo de incapacidad, sino la chispa que había encendido su deseo de ser auténtica y valiente. Pronto, el corazón de María se volvió a llenar de una mezcla de determinación y propósito. Si esta era su oportunidad de mostrar lo que había aprendido, no podía dejarla pasar. Comenzó a esbozar un plan de acción. Primero, debía trabajar en una presentación potente que no solo comunicara su proyecto sino que también compartiera su historia personal. Necesitaba exhibir su trayectoria de resiliencia y, sobre todo, demostrar que había la capacidad de transformar los fracasos en cimientos para el éxito. A lo largo de los días siguientes, María volvió a conectar con sus miedos y dudas. Cada ensayo se tornaba un espacio de confrontación con esas sombras que la habían seguido. Practicaba frente a su espejo, hablando no solo de lo que quería lograr, sino de cómo había crecido a través de las adversidades. En ese proceso, empezó a entender mejor su voz, su mensaje y su misión como artista, pero un nuevo dilema tomó forma en su mente. ¿Estaba dispuesta a desnudarse emocionalmente ante un auditorio? María comprendía que para inspirar a otros, debía ser valiente y honesta. La vulnerabilidad no solo era la base de su discurso, era la conexión que la acercaría a su audiencia. Sin embargo, un eco persistente en su interior cuestionaba si realmente sería capaz de abrirse por completo. Un día antes del evento, mientras ajustaba su presentación, recibió un mensaje de Esperanza. Era breve, pero sus palabras eran un recordatorio del valor de arriesgarse a ser visto. Recuerda que la conexión humana se forja en la autenticidad. Esa frase se quedó grabada en su mente como un recordatorio y, al mismo tiempo, como una presión que la obraba a la acción. Esa noche, mientras descansaba, el insomnio tomó el control. Con su mente en constante actividad, María tuvo un pensamiento inquietante: si lograba salir airosa de esta experiencia, ¿podría finalmente aceptar que todos sus intentos valían la pena? La respuesta se perdería entre el deseo de triunfar y el miedo a enfrentarse a lo desconocido, y así, con la mañana del evento acercándose, María sintió un cosquilleo en el estómago. Al mirar por la ventana, notó cómo unas nubes formaban sombras caprichosas en el suelo. Como si el universo le recordara que cada forma de luz proviene de contrastes. En un instante de claro entendimiento, supo que esa presentación iba a ser su oportunidad para reescribir no solo su historia, sino también la manera en que se veía a sí misma. Sin embargo, justo cuando se preparaba para dormir, su teléfono vibró nuevamente. Era una llamada,
uno de los contactos de Esperanza, quien quería hablar sobre su proyecto, y sobre algo más que la dejaría paralizada. ¿Podría ese nuevo desarrollo cambiar el rumbo de su presentación y su vida? María despertó con una claridad renovada, como si cada ladrillo de temor que había construido en su mente se hubiera derrumbado bajo el peso de su determinación. La invitación al evento había desatado una tormenta de emociones, pero había algo en el aire, un sutil sentimiento de que todo podía cambiar en un instante. Ella comprende cómo construir su futuro comenzando desde sus propias experiencias y la esencia de lo que había aprendido de cada tropiezo. El día del evento llegó, y María se sintió envuelta en una mezcla de nervios y emoción. En el camino al lugar, comenzó a repasar cada palabra de su presentación. No hablaría solo de su proyecto, compartiría su historia, sus fracasos, sus inseguridades y cómo cada experiencia había formado una parte vital de su viaje. María comprendía que más allá de mostrar su iniciativa, la vulnerabilidad que expusiera iba a conectar con otros, haciéndola más humana ante la audiencia. Cuando subió al escenario frente a un público expectante, la adrenalina se apoderó de ella. Las luces brillantes la hacían sentir tan pequeña entre tantas miradas, sin embargo, en lugar de dejarse abrumar, respiró hondo y recordó el poder de la autenticidad. Comenzó a hablar, su voz resonando con convicción. Relató la historia de sus luchas, como cada crítica y cada fracaso habían sido lecciones que moldearon su visión. El público, que antes había sido un mar de rostros desconocidos, comenzó a convertirse en un espejo donde cada productor de su historia podía verse reflejado. Mientras hablaba de su oferta de capacitación y empoderamiento para otros en su situación, vio a algunos rostros asombrados y otros claramente conmovidos. No solo estaba compartiendo su idea de negocio, estaba presentando una solución a muchas historias similares a la suya que existían en la sala. María entrelazó su narrativa personal con su proyecto, destacando cómo su iniciativa no solo cambiaría su vida, sino que actuaría como un vehículo de cambio para otros como ella. La autenticidad de su voz resonó con fuerza en cada rincón del auditorio. Al finalizar la presentación, no solo recibió aplausos, también vio algunas lágrimas en los ojos de quienes la escucharon. Había logrado un impacto, las palabras salieron de su boca con una energía que ni ella misma se podía haber imaginado. Su historia se había entrelazado con su propuesta, desdibujando las líneas de la vulnerabilidad y la fortaleza. Los días siguientes fueron transformadores. La respuesta a su discurso había sido abrumadoramente positiva. Nuevos contactos, alianzas y oportunidades surgieron como resultado del coraje que mostró en esas palabras. En un giro inesperado, el inversor que la había contactado se acercó para discutir no solo financiación, sino también colaboración. María se sintió renacer, como si por fin estuviera pisando un camino que había sido diseñado a medida para ella. Había logrado no solo inspirar a los demás, sino también construir una red de apoyo que le permitiría realizar su sueño de empoderar a otros. Javier, quien había sido un faro en su proceso de autodescubrimiento, la invitó a presentar su proyecto a su círculo cercano de inversores. Era un momento decisivo, donde finalmente podía demostrar que su visión era más que un sueño, era una realidad tangible que podía generar cambio, un cambio que no solo se trataba de ella, sino de muchas personas que, como ella, habían enfrentado batallas insignificantes en la sombra. Mientras se preparaba para la presentación, sintió un renovado sentido de propósito, de confianza sólida en su capacidad para liderar. El mismo día en que presentaría ante Javier y potenciales inversores, se detuvo frente al espejo y sonrió. Había recorrido un largo camino, y sus fracasos ahora eran su más grande fortaleza. María se dio cuenta de que su vida ya no se definía por lo que otros pensaban de ella, su historia era suya, y estaba lista para escribir nuevos capítulos llenos de logros. Así, firmó el primer contrato de financiamiento que le haría despegar, no solo como emprendedora, sino como una mujer fuerte cuya voz había sido escuchada. La sensación de lograr finalmente su sueño y poder servir de inspiración para otros la llenó de satisfacción. Había conquistado sus miedos, transformando la vulnerabilidad en una plataforma de poder. Cada día desde entonces, María despertó con la certeza de que estaba donde pertenecía, había forjado su propio camino, y su corazón latía con fuerza por todo lo que estaba por venir. De limpiadora a empresaria, cada paso era un testimonio de que la transformación era posible. Este es el momento de mostrar su apoyo.
Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan este mensaje. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir.